Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo espero que bien, que estén de muy buen humor, listos para compartir con nosotros el menú de palabras que vamos a poner sobre su mesa. Esto de el humor, pues tiene que ver con el tema que hemos escogido para hoy, explorando. A mí esa palabra de humor me llamó mucho la atención cuando empecé a ver su historia, porque nos lleva muy lejos, nos lleva a tiempos allá mucho antes de la era cristiana, cuando las ideas que había para explicar mucho de lo que somos, pues se improvisaban sobre lo que los científicos de aquella época podían ver. Esto ha dado origen a historias interesantes que están muy reflejadas en nuestro lenguaje. Va a ver que se va a divertir porque con esto vamos a poder explicar muchas cosas y yo estoy seguro que si después usted lo comparte con sus conocidos, con los amigos, pues también se van a sorprender de todas estas historias que están dentro de este concepto de la palabra humor. Ya lo irá usted viendo. Pero bueno, vámonos despacio. También, ya saben, como siempre, tenemos pues digamos ya la rutina de invitarlos a jugar un juego de palabras. Bien, en esta ocasión ya tenemos listo el juego y pues como esta semana también es día de el amor y la amistad, si bien vamos a hablar del humor, pues no vamos a despreciar el amor. Así que el juego de palabras ahora va a consistir en encontrar 4 palabras que tengan relación con el concepto de amor. En la misma dinámica, haga intercambio en el orden de las letras, estos se llaman anagramas, y usted va a encontrar 4 palabras relacionadas con el amor. Miren, vamos a ver el juego de palabras y luego regresamos para platicar cuál va a ser el obsequio del día de hoy. Adelante con el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Regular? Pues ya menos, ya sabe, no tiene que tener las 4 respuestas, puede tener 1, 2, 3 o las 4, o pueden irnos llamando. Lo importante es que haya dinámica y que vayamos encontrando, que vayamos resolviendo este reto. 4 palabras relacionadas con el amor. Ya sabe, como ya se vio por ahí, el teléfono 2020-8865, ahí van a recibir sus llamadas vía voz. Y también por ahí ya estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp en el 812-611-3535. Así que cualquiera de esos 2 medios usted nos puede llamar. Vamos ahora a ver el libro que se van a poder llevar, bueno, algunos de ustedes, ya al final la suerte lo decidirá. Es un libro interesante que se llama El Mercurio Volante. Miren, ahí está en pantalla. Es una novela muy interesante, ubicada ahí en la época colonial. Es del autor Carlos Chimal. Seguramente va a disfrutarlo enormemente quien se lo vaya a llevar. Pero como quiera, tome nota, es un libro interesante por si pues no se lo lleva usted cuando anda en alguna librería y lo vea, diga, mira, este es el que regalaron ahí, vamos a echarle un ojo a ver qué tal está. Seguramente va a ser un libro que le va a interesar. Bueno, pero pues ya sabe, también tenemos generalmente una segunda opción para participar. Esto la llamamos la pregunta alterna. Casi siempre últimamente hemos agarrado esa dinámica de buscar una palabra curiosa dentro de una canción para que usted nos diga qué puede o qué significa esa palabra en el contexto de esa canción. Así que póngase listo. Vas a ver un pequeño video donde se canta esa palabra y usted nos diga qué significa. Adelante con la pregunta alterna.
dicen que soy la joven mancornadora por quien muchos hombres lloran. La joven mancornadora, ¿qué será? Bueno, no sé, pues usted proponga. Si lo sabe, pues inmediatamente marque, ya sabe, los mismos teléfonos que dijimos, ahí están en pantalla, 2020-8865 y el WhatsApp 812-611-3535. Bueno, vaya animando, nos encantaría contar con su participación, divertirnos juntos y a ver qué vamos aprendiendo en el camino. Mientras, vamos a entrar al tema, ya dijimos, aunque la semana es del amor, pues hoy le vamos a dar espacio al humor. Total, por una vocal no nos vamos a pelear. Fíjense, las sorpresas empiezan en la palabra humor cuando sabemos que está relacionada la palabra humor con la palabra humedad. Fíjense cómo empiezan igual, humor, humedad. Porque en su origen latino, humor viene de humoris, que humoris era eso, humedad, un líquido, algo acuoso. Y este concepto de humor, fíjense que antiguos científicos pensaban que con ellos se podían explicar los diferentes temperamentos, el diferente carácter que podíamos tener las personas. Como estaba muy presente esta cuestión de los 4 elementos, aire, tierra, fuego y agua, pues también identificaron que en nosotros había 4 humores, o sea, 4 humedades, 4 líquidos. Ahorita nada más las menciono, pero los vamos a ir desglosando para ver lo que sale de cada una. Una de ellas, bueno, pues era la sangre, un líquido, una humedad. La otra era la bilis negra, que se pensaba que era un líquido que fluía o que salía de esa parte que llamamos vaso con B grande y con Z. Pequeño órgano que tenemos aquí por un lado en el costado, y la otra era la bilis amarilla que sale de la vesícula, ahí van 3, y la cuarta era la flema. Fíjense, sí, la flema, los mocos esos que nos salen a veces cuando estamos agripados, y se pensaba que era un flujo que salía acá del cerebro por lo blanquecino, etcétera. Entonces, de esos 4 fluidos decían que dependía el comportamiento de nosotros. Se formó la teoría de los 4 humores. Y dependiendo de qué fluido dominaba, era el temperamento que teníamos. Así que, bueno, sobre este punto vamos a ir desglosando cosas muy, muy interesantes. Ahora, fíjense, me pareció interesante también compartir con ustedes cómo llegué a definir que hoy íbamos a hablar de este tema. Todo empezó hace unos 2-3 días que estaba recordando yo cómo antes en la escuela era muy común que nos ponían a declamar, nos enseñaban recitaciones, declamaciones, y así como en el canto había quien tenía mucha habilidad y lo hacía de excelente manera, emocionaba a quien lo escuchaba. Y en particular me recordé una poesía de Juan de Dios Peza, que muchos de ustedes tal vez se acuerden también, que se llama Reír llorando, que habla de un tal Garrick. El asunto es que hay un párrafo ahí que me hizo, haz de cuenta, como decir, por aquí hay un caminito interesante. Entonces, antes de hablar de esta palabra, me gustaría que viéramos ese pedacito de esa poesía. La palabra es spleen, que ahorita la van a ver. Y yo creo que muchos de ustedes van a recordar este entrañable poema que antes era muy común. A ver si nos puede pasar, producción, ese pedacito de spleen. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: «Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz». Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Y cambiaban su spleen en carcajadas. Me acordé de esa palabra y dije, spleen, ¿de veras qué es eso de spleen? Porque pues, lo decíamos a veces mecánicamente, pero nos poníamos a reflexionar. Y ahí empieza el hilito, fíjense, porque empiezo a explorar la palabra y encuentro que nos vamos hasta la Grecia antigua. Y allá había una palabra que es esplenión,
que significaba venda, una venda para vendarse alguna herida, alguna cosa en el cuerpo. Y esa venda, ese spleen, fíjense cómo, ahorita vamos a ver ahí, lo que están viendo ustedes en pantalla es la definición que da actualmente el diccionario, que si se fijan bien tiene que ver con una actitud, de estado de ánimo, así medio, pues, de depresión, melancólico, en fin, como ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Pero ¿cómo se da esta relación que tiene que ver una venda con eso? Bueno, pues aquí es donde viene ya lo interesante. Pues resulta que en esa teoría que les decía que los científicos antiguos pensaban que nuestro estado de ánimo estaba regido por los humores, uno de esos humores era la bilis negra. Esa bilis negra se supone que estaba asociada o emanaba del vaso. Bueno, cuando la gente sentía un dolor en esta parte donde está ese vaso, pues era común que se vendaban, se ponían un esplenion. Entonces era tan frecuente y tan asociado el término que al rato ya al órgano le empezaron a llamar esplenion. Vaso, no le decían vaso, le decían esplenion, los griegos. Y de ahí la palabra fue evolucionando y resulta que en el inglés, actualmente, si tú dices, ¿cómo le vamos a llamar ahí a ese órgano que está ahí que se llama el vaso? Pues le llaman spleen. Y como esa bilis negra dicen que está asociada con un tipo de comportamiento deprimente, triste, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Entonces, por esa razón, la palabra spleen tomó ese sentido también. El spleen es como una depresión, el andar todo desanimado, sin verle sentido a la vida. Entonces ahí se va asociando. La venda le da nombre al órgano. El órgano, por la teoría que se tenía, le da nombre al sentimiento, al estado de ánimo que se genera según aquella teoría. Ya ahorita sabemos que eso no es cierto, pero así se pensó por siglos. Y entonces eso explica la palabra spleen que usa allí en la poesía Juan de Dios Peza. Spleen, pues desánimo, depresión, provocado por la bilis negra que sale del vaso, que también se llama spleen, y que tomó el nombre de la venda. Entonces, curioso cómo esta palabra da esa circunstancia, ¿no? Mientras que, pues, de la palabra vaso hay otra palabra interesante de este concepto, que también ustedes, creo yo que les va a parecer pues bien saberlo. ¿Qué les parece la palabra hipocondriaco? ¿Qué es un hipocondriaco? Bueno, creo que todos lo sabemos, ¿no? Le decimos hipocondriaco a esa persona que pues cree que está enferma de todo, ¿no? Aunque no lo esté. Dice, ay, tengo esto, tengo lo otro, y a fuerza quiere estar enfermo, ¿no? Hay como ese meme que estamos viendo en pantalla. Dice, hipocondriaco yo, dice, pero sí es la única enfermedad que no tengo, ¿no? Como si fuera enfermedad lo hipocondriaco. Pero ¿de dónde viene la palabra hipocondriaco? Fíjense, también tiene que ver con el vaso. También entre los griegos, la palabra hipocondrio se forma con hipo, que quiere decir por abajo de, como en la palabra hipoglucemia, cuando el azúcar la traemos baja. Bueno, hipocondrio es lo que está debajo de los cartílagos. Condrio quiere decir cartílago. Entonces, cuando la gente se enfermaba del hipocondrio, que sí era en origen una enfermedad, era enfermarse de, pues vamos a decir, como del vaso, vamos. Y eso, al tener ese problema con el vaso, otra vez generaba una actitud muy deprimente, que te sentías mal de todos, todo te pasaba a ti, a los demás nada. Y entonces se asoció con ese sentimiento de que a ti te pasa todo. Y entonces, otra vez, es parte de esa misma teoría de los 4 humores. Esto relacionado por el vaso y la ubicación de donde estaba. Hipocondrio, abajo del cartílago, de las costillas falsas. Y luego hay una palabra más, melancolía. Qué bonita palabra, ¿no? A mí me gusta mucho esa palabra, melancolía. ¿Y qué es la melancolía? Pues lo mismo, una tristeza, una depresión, un sentirte triste todo el tiempo. ¿Y la palabra qué tiene que ver con todo esto? Pues lo mismo. Fíjense, vamos a analizar, a descomponer esta palabra melancolía. Melanos quiere decir negro y colé en griego quiere decir bilis. Melancolía es literalmente bilis negra. ¿Y qué es la bilis negra? Ya lo dije.
ese fluido que se suponía emanaba del vaso y que te producía así un estado de ánimo totalmente deprimente. Así que ya ven, melancolía, hipocondriaco, vaso, spleen, todo dentro de la misma concepto de la bilis negra. Vamos a volver con más cosas interesantes de este concepto de los humores, pero bueno, vamos a tomar un respiro, pues de pasada le echamos un ojo al juego de palabras. Volvemos. El juego comienza en 3, 2, 1. Fíjense que estas cortinillas, la cortinilla le llamamos a esas frases que aparecen entre bloque y bloque. En esta vez, pues las tres cortinillas pertenecen a una poetisa, a una poeta, le voy a decir mejor, estadounidense del siglo XIX, muy melancólica ella. Estamos hablando de Emily Dickinson, que ahí la tienen, una imagen de ella en pantalla. Una vida muy particular porque fue muy melancólica, dicen que se la pasaba encerrada, casi no salía en su casa. Y aún así dejó una gran producción de poesía que fue descubierta hasta ya de que murió ella. Una hermana de ella la descubrió entre sus cajones y al publicarla se dieron cuenta que era una poesía pues muy, digamos, adelantada a su época y está considerada una de las principales poetas norteamericanas, quizá la más importante como mujer del siglo XIX. Entonces, bueno, para presentárselas y por ahí van a aparecer unas tres frases de ellas. La primera ya la vimos. Y bueno, pues vamos a ver ahora, ya ve que a veces anda uno preguntando, ¿y ahora qué leeré? ¿Qué sería bueno? ¿Qué libro compro? Porque traigo muchas ganas de leer y a veces pues no nos cae nada mal que nos recomienden una lectura. Y bueno, pues para eso se pinta sola nuestra queridísima amiga Mariana García Luna, que tiene para ustedes la recomendación del día. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana García Luna, como todos los martes, con mi recomendación literaria aquí en Palabras sobre la Mesa. En esta ocasión traigo un libro que es bellísimo, se llama Seda, del italiano Alessandro Barico. Es un libro muy breve, muy poético, muy romántico, pero también muy intenso y un pelín erótico. Se lo recomiendo muchísimo, voy a leer el inicio, espero que le guste. Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que por singular ironía traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861, Flaubert estaba escribiendo Salammbô. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado de los 161, Flaubert estaba escribiendo Salammbô. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Joncourt tenía 32 años, compraba y vendía gusanos de seda. Así inicia esta brevísima novela, pero no por breve, se queda en menos intensa y aparte que lo va a dejar impactado para toda su vida, como a mí me dejó impactado. Ahí me cuenta, si la lee, me pone sus comentarios, puede ser en mis redes, en Facebook, en Twitter o en Instagram. Soy Mariana García Luna, lo veo el próximo martes. Adiós. Muchas gracias, Mariana. Pues sí, seguramente todos por ahí estamos tomando nota para que en su momento, bueno, pues nunca nos cae mal una recomendación, como tampoco no nos va a caer mal, pues a quien le toque,
llevarse este libro que tenemos en la mesa, que ya ve, dijimos es El Mercurio Volante de Carlos Chimal, una novela interesante ambientada en la época colonial mexicana. Entonces seguramente lo va a meter a un mundo muy, muy atractivo y le va a dejar un buen sabor de boca. Y ya sabes, para participar y poder llevárselo, pues simplemente hay que estar al pendiente participando con el juego de palabras y con pues también la pregunta alterna. Ahorita al final del bloque le echamos otra revisadita a esto. Mira, ahí están los teléfonos, 2020-8865, y ya sabe, el WhatsApp también está ahí por ahí en pantalla, 812-611-3535. Aquí lo tiene abajito, así que todo en orden, siga participando, de verdad, sí nos da mucho gusto cuando vemos que, pues, de alguna manera esta hora es un tiempo compartido con ustedes. Miren, mientras vamos a seguir explorando estas palabras de humor. Ya dijimos, humor es humedad. Nuestro cuerpo está regido por 4 humedades, según las creencias antiguas. Una creencia que duró desde, póngale, unos 300 años antes de Cristo hasta todavía entrado el siglo XIX. O sea, fue un buen cacho, miles de años, podemos decir. Y hasta es ahora recientemente en que eso ya se empieza, digamos, a descartar. Aunque curiosamente todavía en las redes, búsquele la teoría de los 4 humores y todavía hay quien anda dando conferencias de esta teoría, cosa que ya no debería ser, pero bueno, así pasa con las cosas. Pero el lenguaje, que pues es, digamos, tierra propicia para marcar huellas, no deja de tener también sus detalles interesantes. Ya hablamos de uno de los fluidos, la bilis negra, la que salía del vaso, que nos dio origen a melancolía, a hipocondriaco. Y a otro humor, dijimos, es la sangre que fluye. Sanguis, decían en latín, sanguis, ese líquido rojo. Bueno, ellos pensaban que el origen es el manantial de donde brotaba la sangre, era el corazón. Pues muy seguramente fácil de imaginarse esa idea. Y se pensaba que quienes estaban regidos por este fluido eran personas pues muy impulsivas, muy fogosas, gente con mucho entusiasmo, un entusiasmo que a veces los llevaba a cometer errores, en fin, como gente hiperactiva, algo así, valiente, con mucho arrojo. Esa era la característica de los sanguíneos. Bueno, fíjense, aquí lo que podríamos sacar de interesante es que dentro de la huella, hay una huella que percibo que todavía quedó de esa idea de que el sanguíneo era de un temperamento especial. Es una palabra que usamos muy en el ambiente coloquial. Cuando a alguien le decimos, oye, no seas sangrón. Pues yo creo que todos lo hemos usado, ¿verdad? Sangrón. Pues, ¿qué tiene que ver la sangre allí? Pues, bueno, lo que pasa es que fíjense que el sanguíneo, el que pues, según aquella teoría estaba dominado por la sangre, ese carácter impulsivo de esas, pues, lo llevaba también a ser muy presuntuoso, muy presumido. Y entonces pues se fue quedando que también el sangrón, el dominado por la sangre, era presumido y esa huella del lenguaje quedó. Todavía la usamos, todavía decimos, no, fulanito es muy sangrón o fulanita es muy sangrona, así que en un sentido despectivo, pero es una huella todavía de esa teoría de los 4 humores. Y ya que estamos con la sangre, me parece interesante, miren, ahí estamos viendo algunas imágenes de gente sanguínea, como el corazón valiente, ¿no? Arrojados, sin tenerle miedo a morir. Y aparte muy fogosos en el amor también, muy aventados, como quien dice, ¿verdad? En fin, ese es el temperamento que se asociaba con la sangre, con lo sanguíneo. Entonces, y les decía, algo asociado a esto es que los latinos tenían otra palabra para la sangre, pero no la que fluía, sino la sangre que estaba, por ejemplo, cuando tú tomas un pedazo de carne fresca, pues allá hay sangre, ¿no? Es sangre pues que te mancha de rojo, todo, pues ahí hay, pero no fluye, está ahí. Bueno, a ese tipo de sangre le llamaban cruor, así era la palabra latina. Lo curioso es que esta palabra cruor, que era sangre, así, es de donde sale la palabra cruel o cruento. Algo cruento es algo que es sanguinario,
El cruel también es el que es sanguinario. Entonces, pues ahí está otra palabra también que es derivada de la sangre. Y bueno, también habla de una forma de personalidad, el que le encanta ver sufrir a los demás, que es cruel. En origen, verlos sufrir desde el punto de vista de causarles heridas. Y bueno, pues ya digamos, también de ahí viene la carne cruda, cruda. ¿Por qué? ¿Por qué cruda? Porque todavía tiene cruor, sangre. Y tiene también ese sentido de cruel, pues lo que ocasiona dolor, lo que ocasiona angustia, lo que ocasiona sufrimiento. Y por eso, cuando te echas una guarapeta y que al día siguiente dices, tengo una cruda, pues necesariamente está asociado al concepto de sufrimiento. Y bueno, eso explica también por qué le decimos así. Y luego miren, pasamos también al humor, otro humor. Ya llevamos dos humores, el de la bilis negra, el sanguíneo, pero fíjense que hay otro tipo de bilis, la bilis amarilla. Aquí hablamos de que se generaba, según la creencia, en la vesícula y brotaba ese líquido amarillento, entre amarillento y verdoso, y cuando ese líquido dominaba, entonces la persona se volvía muy enojona, era víctima de sentimientos de enojo, violentos, ese humor colérico. Y por eso de ahí quedó que la palabra cólera, entre otras cosas, signifique eso, enojo intenso. Se llenó de cólera y ya no midió sus acciones, colérico. Así como esos que están allí discutiendo, están coléricos. Y todo tiene que ver porque cólera viene de colé, y colé es, como ya dijimos hace rato, el nombre griego para la bilis. Melancolía, colé, cólera. Son palabras que están asociadas. O sea, todo de alguna manera allí va checando. Y el último humor, el flemático, la flema. Esta flema es el líquido blanquecino, lo asociaban a una forma de comportarse muy tranquila, el que puede estarse quemando la ciudad y no muestra, digamos, ninguna emoción descontrolada. Así son los flemáticos, que por cierto, ese tipo de comportamiento flemático se le asocia mucho a los ingleses. Habrán ustedes oído hablar por ahí de la flema inglesa, una forma de ser controlada, ¿no? Que no pierde la compostura por más que esté el barco por ahí hundiéndose. Entonces, bueno, pues esos es los cuatro humores. La flema, que se pensaba venía del cerebro, la cólera amarilla, que se pensaba que venía de la bilis, la cólera negra, que se pensaba que venía del vaso, y la sanguínea, que venía del corazón. Y por eso todavía hay, cuando dominaban las características buenas, todavía decimos, tengo buen humor, tengo mal humor, depende los líquidos que dominaban sobre ti. Y hasta la fecha hablamos de buen humor, de mal humor, pero ya ni siquiera tenemos idea de que se debe a que antes se creía que era por esas humedades, esos humores que nos regían. Bueno, más o menos, yo creo que con esto nos da una idea del tema. Se puede profundizar más, pero creo que aquí la podemos dejar nosotros. Así que vamos a aprovechar tantito el tiempo para echarle un repaso. Primero, ¿qué les parece si primero vemos la pregunta alterna? Pónganse listos, por ahí hay una palabra curiosa. Díganos ustedes qué es. ¿Vemos la pregunta alterna? Todos me dicen que soy la joven mancornadora por quien muchos hombres lloran. Bueno, pues ya ven, ¿qué es joven mancornadora? Pues usted díganos, ya sabe, 2020-8865. Y también tenemos el WhatsApp 812-611-3535, cualquier medio que usted quiera. Entonces, bueno, está eso y ya sabe, también está el juego de palabras. Lo vemos y regresamos después en un momentito más. El juego comienza en 3, 2, 1.
Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por sus llamadas, por sus mensajes, ya los estamos recibiendo. Así que todavía hay tiempo, anímese. Como quiera, al final de este bloque le damos otra repasadita tanto al juego de palabras como a la pregunta alterna. Pero antes, miren, pues ya que estamos con esto de los humores, una de las palabras pues aquí que involucramos fue el vaso que dijimos. Este se escribe con B grande y con Z. Entonces, de aquí se me ocurrió hacer la siguiente relación de decir, a ver, si a usted le preguntaran qué tiene que ver el vaso, ese órgano, con un caballo bayo, con el frijol bayo, con un pan vaso y con la fayuca, para extender más de lo que dice ahí en su pantalla, ¿verdad? Son palabras aparentemente muy dispares, muy distintas, sin embargo, sí es curioso, ya ven, cuando se mete uno a analizar el lenguaje, cómo encuentra relaciones a veces sorprendentes. ¿Qué tienen que ver? Bueno, fíjense, todo esto hay una palabra latina que era, más o menos se debió haber oído así como vadius. Bueno, esta palabra vadius en latín significaba el nombre de un color así como café claro, o amarillo cafezoso, en un matiz de color, que a veces es muy difícil definirlo exactamente, pero más o menos en ese orden, un amarillo tirándole a café o un café tirándole a amarillo, como ustedes quieran. Bueno, vadium, ese vadius latino, cuando ya se empieza a deformar la palabra en el castellano, como le sucedió a casi todas las palabras, vadius se convirtió en bayo. Entonces, por eso, cuando decimos un caballo bayo, nos estamos refiriendo al color. Un color así como más o menos se ve ahí, ¿verdad? Un café amarillento o un amarillo cafezoso. Es el color del caballo. Y lo mismo el frijol bayo, pues se llama así también por su color, distinguido de un frijol negro o de un frijol blanco, no sé. Y vadius, otra evolución que tuvo es vadius, vaso. Bueno, esa palabra vaso es la misma que encontramos en un pan vaso. ¿Y por qué? Pues por el color. Porque el vaso, ese órgano que decimos, tiene ese colorcito más o menos así como entre café rojizo, amarillento, etcétera. Y el pan vaso es el pan, como lo llamamos ahora, el pan de harina integral, que también es así cafezoso, vamos a decirlo así. Entonces, fíjense, caballo bayo, frijol bayo, el vaso y el pan vaso se relacionan por el color. Pero la fayuca, pues ahí sí, la fayuca de qué color es, caray, ahí está más difícil, ¿verdad? Sin embargo, sí hay relación, fíjense bien, pónganse listo para que cuando le pregunten de dónde vendrá la palabra fayuca y qué tiene que ver con un pan vaso o con el vaso, ahí le va. Bueno, de ese mismo vadius, que era el color cafezoso, así tirándole amarillento, resulta que algunos vinos que se hacían en años anteriores, pues tenían más o menos ese matiz de color. Entonces la gente coloquialmente a esos vinos les empezó a llamar, hagan cuenta, así como bayos, igual que el caballo, por el color. Y luego, inclusive, a las botellas de vino les llamaron bayosas. Dame una bayosa, ya sabías que era una botella de vino bayo. Y luego al establecimiento donde se vendían las bayosas, o sea, botellas de vino bayo, les empezaron a llamar bayucas, como decir ahora una cantina, pero no, allá no eran cantinas, eran bayucas. La gente decía, vamos a una bayuca, echarnos unos tragos. Iban a la bayuca y ya saben que les iban a servir ahí sus vinos bayos. Bueno, fíjense cómo es la cadena larga de esta palabra. Ahí en las bayucas, que había muchos borrachitos, porque pues a eso iban, pues se dieron cuenta que era buen negocio las esposas o las señoras de los bayuqueros, o sea, los que les vendían, ponerse afuera para venderles, pues, cosas de comer, así, botanitas, etcétera, a los que iban llegando. Y entonces se establecían en un changarro ahí improvisado, y a esas señoras las empezaron a llamar bayuqueras. Las bayuqueras. Bueno, y al rato pues le iban poniendo más cosas, ¿no? De que, oye, pues vamos a venderles también esto para que
pues cuando ya salen de ahí de la cantina, entre comillas, pues para que se lleven a su casa ya, porque es una forma de descargar la conciencia, ¿no? Llegar a la casa con algún regalito, con algo. Y así se fue entonces formando que la bayuquera, con B, llegó a ser una persona, una señora que vendía chucherías y aparte alguna cosilla de comida. Cuando llega a América, esta palabra, en algunas zonas, como en la de nosotros acá en el norte, esa B se cambió por F. Entonces ya no era bayuquera, era fayuquera. Un cambio que hubo, como suele suceder. Sin embargo, en el sureste todavía usted puede encontrar bayuqueras. Acá hay fayuqueras. Y de allí al rato se relacionó con ese changarrito donde vendes mercancías, pues que para que sean atractivas te las traes del otro lado. Y entonces entra ya se encadena con el concepto de mercancía que te estás trayendo, casi siempre de contrabando, pues para que te salga barata y darla a buen precio. Fíjense. Y todo partió del color del vino, el color bayo. Esta es una cadena muy larga, pero que nos da un buen ejemplo de cómo las palabras a veces recorren caminos muy, muy interesantes y muy largos. Ese es el origen de fayuca. Bueno, ya espero que nos haya caído el 20 con esta explicación. Para pasar ahora a pues estas frases en las que metemos palabras extrañas. Aquí sí ya nos salimos de los humores totalmente, o al menos esa es la idea. Y vamos a leer ahora frases para que se ponga listo a ver si usted conocía la palabra. Y si no, para que la anote y la use, pues la puede usar después dentro de su vocabulario. A ver, vamos a leer esta que dice: la balumba que cubría mi escritorio me quitó la intención de trabajar. La balumba. ¿Qué es eso de balumba? Bueno, si usted la busca en el diccionario, balumba quiere decir un montón de cosas amontonadas que hacen mucho bulto. Entonces, aquí podríamos sustituir así: el montón de cosas que cubría mi escritorio me quitó la intención de trabajar. Pero pues, para no decir todo eso, decimos la balumba. Eso quiere decir. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar a otra. Que no padezca tu filautía, otra vez, que no padezca tu filautía por haber perdido ese trabajo. Filautía, qué palabra tan rara. Bueno, también viene en el diccionario y ¿saben qué significa? Amor propio. Filautía de filos, amor, autía a ti mismo. Filautía es el amor a ti mismo, tu amor, el amor propio. Entonces, que no padezca tu amor propio por haber perdido ese trabajo. O sea, síguete estimando, ten autoestima. A eso se refiere. Filautía, para que la note. Y la última, su regolaje le aseguraba ser bien recibido en todas partes. Regolaje. ¿Qué significa regolaje? Pues una característica muy deseada para caerle bien a las personas es el regolaje, que quiere decir el buen humor, el ser de buen trato, el caerle bien a la gente porque eres bromista pero sin ser pesado. De hecho, la palabra en su origen eso significaba. Regolaje en francés era bromear. Entonces, regolaje es eso. Una persona que te cae bien por su buen humor. Así lo podíamos sintetizar. ¿Ok? Bueno, veamos última oportunidad, así que pónganse listos. ¿Qué les parece si primero vemos la pregunta alterna por última vez? Vamos a verla y ahorita regresamos para dar entrada al juego. A ver, que viene la pregunta alterna. Todos me dicen que soy la joven mancornadora por quien muchos hombres lloran. La joven mancornadora. ¿Qué será mancornadora? Bueno, todavía hay tiempo. Y ya sabe, los teléfonos 2020-8865 y el WhatsApp ya se me fue, aquí tengo 812-611-3535. Y por última vez, el juego de palabras. Recuerde, 4 palabras relacionadas con el concepto de amor. Por última vez, lo vemos. El juego comienza en 3, 2, 1.
Muchas gracias. Aquí estoy ya recibiendo los mensajes que nos llegaron a través de WhatsApp. Bueno, ahorita vamos a dar los agradecimientos respectivos. Pero todavía tenemos otro tema y también interesante. Esta sección trato yo de buscar palabras que se han dicho o frases que se han dicho en esta semana en los medios por alguien y que yo digo, mira, está interesante porque no es tan común, para que vean que sí se usa y vale la pena explicar de dónde viene. Hay una frase que me gustaría que la escucháramos de viva voz. Es un fragmento donde habla un comunicador muy conocido, Leo Zuckerman, y vamos a verla y ahorita la explicamos. Así que adelante con el pequeño video donde se usa esta frase. Hombre, cosas veredes, tener que ver a los militantes de la izquierda aplaudiéndole de esa manera a las fuerzas militares. Cosas veredes. Primero, o sea, fíjense la expresión, cosas veredes, es una expresión de admiración, de sorprenderse, de decir, pues, ¿qué pasó? Cosas veredes. Está rara, ¿no? Cosas veredes. No sé si ustedes ya la habían oído, pero se usa, está escrita, se habla, ya lo ven ustedes. Este es un ejemplo de esta semana. No importa de qué se haya sorprendido Leo Zuckerman, lo que importa es la expresión que demuestra o que denota así, esa emoción. Bueno, fíjense que esta expresión cosas veredes nos conecta con un español antiguo. ¿Qué digo antiguo? Muy, muy antiguo, porque hay quien ha escrito por ahí que se debe a que aparece en el Quijote. De hecho, la frase completa dicen que es cosas veredes que farán fablar las piedras. Farán fablar, cuando la H se pronunciaba como F. Cosas veredes que farán fablar las piedras, y que se debe al Quijote. Pero no, fíjense, ahí va, la verdadera explicación es que es una frase que se ha ido modificando con el tiempo, pero ya investigando nos tenemos que ir hasta por el año 1000, allá cuando se escribía el Romancero del Cid. El Romancero del Cid es antiquísimo, es muy viejo, en un español todavía entendible, pero muy distinto al que hablamos hoy. Bueno, en el Romancero vienen un par de cuartetas donde el rey le está diciendo al Cid, oye, yo quiero ir a conquistar la región de Cuenca. Y el Cid le responde así, miren, lo voy a leer, dice así: antes que a guerra vayades, sosegad las vuesas tierras, que muchos males han venido por los reyes que se ausentan. Entonces el Cid le dice, cálmate, primero pon en orden aquí tu casa y luego vete a conquistar otras, ¿no? Y por ahí un monje que estaba al lado le acusa al Cid de cobarde. Dice, lo que pasa es que tú eres cobarde, ya no quieres ir a pelear, ¿verdad? Y luego también pues el rey le recrimina al Cid con esta frase, que aquí está la clave. Dice, cosas tenedes el Cid que farán fablar las piedras, pues por cualquier niñería facéis campaña a la iglesia. Refiriéndose a que ya el Cid quería golpear al monje, ¿no? Entonces esa frase, cosas tenedes el Cid que farán fablar las piedras, es la que se usaba originalmente, sacada del Romancero del Cid, cosas tenedes. Pero al paso del tiempo se le cambió ahí y en vez de cosas tenedes se dijo cosas veredes, con un sabor a castellano viejísimo. Y ahí está, ya ven, todavía usándose. Cuando ustedes quieran expresar así emoción, mejor dicho, admiración por algo, dicen, mira tú, cosas veredes, como decir, las cosas que hoy se ven. Ese es el origen de esta expresión interesante. Bueno, vamos a pasar a revisar ahora sí ya los misterios que por aquí pusimos. A mí por aquí ya nos traen las llamadas telefónicas, así para juntar ya todas. Muchas gracias. Y primero vamos a ver lo de la palabra mancornadora. Me dicen que soy la joven mancornadora. Bueno, mancornadora sí, en efecto, se refiere a una mujer traicionera que pone los cuernos, pero está tomado del lenguaje campirano de mancornar. Mira, ahí está mancornadora, pues sí, ella dice que la están acusando de mancornadora. Pues así era cuando le decías a una mujer que te traicionaba. En el lenguaje campirano, mancornar era una res, atarle los cuernos de la mano para que no se moviera, la tenía sujeta, dominada. Entonces, de algún modo, ese es el concepto. Lo que no le gusta a los hombres que les hagan, y menos con los cuernos. Y respecto al juego de palabras, pues vamos a ver las respuestas, ¿no? Adelante con las respuestas. Sí, de romaneado sale
enamorado. De sacados sale pues casados, claro. Ovinos, la palabra novios, y de matasen sale la palabra amantes. Así que ahí están ya las respuestas. Y ahora pasamos rápidamente a agradecerles. Hijo, tuvimos muy buena participación. Yo les agradezco mucho eso porque a mí me motiva mucho pues para seguir buscando temas interesantes para ustedes. Walter Iván Anaya, Abigail González, María de Jesús Rendomato, Liliana Gómez, Abigail González, Miguel Ángel González, Raimundo Salinas, Ramiro Martínez, Isabel Chapa, Estela Guajardo, Héctor Reina, Leticia Gámez, Patricia Marcos, Marta Flores, saludos, Julio César Flores, Javier Treviño, Brenda Mayela Zavala, Elena Rodríguez, Rosa María García, Carlos Puente González, Antonio Mariscal Bolaños, muchas gracias. Gabriel Martínez, que me pregunta que si es qué ha habido o qué ha habido. Pues la segunda es la correcta, qué ha habido. Como cuando dices qué ha pasado, no es qué ha pasado, es qué ha pasado. Bueno, Yolanda Riojas, él fue Gabriel Martínez, Yolanda Riojas, Tere Chávez, Lisette Alcázar, disculpen ahí tener que mojarme los dedos porque se pegan y no puedo. Melchor Coronado, Andrea Guerrero, Blanca, aquí nomás me puso Blanca, Beatriz Cárdenas, César Armendáriz, Guadalupe Ramos, Efrén Ontiveros, y ahí vamos acabando. María Concepción López, muchas gracias. Dice, muchas felicidades al programa, siempre interesante. Familia Saldaña, muchas gracias familia Saldaña, qué gusto que nos estén viendo en familia. Gabriel Martínez, Jorge Torres Zapata, Lázaro Garza y Liliana Gómez. Bueno, pues entre estos vamos a pues aquí hacer un merequetengue de elegir quién se va a llevar este libro que como ustedes ven ahí en pantalla ya se ve listo para emigrar con alguno de ustedes. Yo volteo sin ver, extraigo uno de en medio, no sé quién es. Acá están echando mosca, pero no, de veras, todo es aquí honestidad. Miren, hoy se lo va a llevar alguien de WhatsApp que se llama Liliana Gómez. Liliana, ven por tu libro, no desaprovechen la oportunidad. Y los demás, pues tomemos nota. Hay que buscarlo ahí en las librerías, no está por demás. Bueno, Liliana, muchas gracias. Y pues, ¿cómo andamos de tiempo? Yo creo que ya, ¿verdad? Pues no se diga más. Próximo martes, tenga lista la mesa, que aquí vamos a tener listas las palabras. Muchas gracias.